Buenas tardes, mi nombre es Erwin Gerardo Domínguez Amador. Presento la actividad correspondiente a la semana 2 de la materia de Derecho Constitucional en la licenciatura de Derecho de la Universidad IEXPRO. Perdón. La actividad de esta semana se centrará en platicar sobre las 4 etapas de la historia constitucional en derecho comparado. El derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de estudio del derecho. Se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos por los mismos casos planteados. Considero que, como todo, existen opiniones diversas al hablar del punto de origen de cualquier cosa que se remonte a la historia, hablando específicamente de fechas exactas, y en el caso del derecho comparado no es la excepción. Respecto de la lectura proporcionada, nos indica que en la historia constitucional comparada es posible distinguir 4 grandes etapas. La primera de ellas se desarrolla en Inglaterra, solo a partir de 1707, y se desarrolla en Inglaterra, en donde es posible distinguir 2 modelos: el que se diseñaba la constitución formal, que básicamente era sustentada doctrinalmente en la lockeana teoría de la Balanced Constitution, retocada más tarde por Paul Bolingbroke, Blackstone y Paley. Era un modelo monárquico constitucional. El otro, el que articulaba la constitución material, definido por Burke y Fox, era un modelo monárquico parlamentario. Para la segunda etapa se considera como el constitucionalismo revolucionario, y que tuvo lugar en los Estados Unidos, Francia y el mundo hispánico durante el periodo de 1776 a 1814, y en donde se le conoce como la época más intensa de las 4 que estaremos hablando, ya que se inicia en 1776 con la independencia americana, prosigue con la Revolución Francesa en 1789 y culmina con las Cortes de Cádiz, abarcando así las 3 fases de la Revolución Euroatlántica, de la que surgirá la pluralidad de naciones independientes y republicanas, tanto en la América anglosajona como en la hispánica. En esta etapa, los textos constitucionales americanos y franceses se inspiran sobre todo en el naturalismo racionalista, fuente primordial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración de los Derechos de Virginia y de la Declaración Francesa de 1789. La tercera etapa, la decimonónica, comienza en 1814 y termina en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, marcado como el constitucionalismo del siglo XIX, por su contraste en Europa y América. Durante esta etapa se consolida y expande el Estado constitucional en Europa y América. Durante esta tercera etapa se aprobaron también algunos textos constitucionales inspirados en los principios de la Revolución Francesa, no solo de la del 89, sino también en parte de la del 93.
como ocurre con la Constitución que se aprobó en Francia en 1848. Y es aquí donde puede considerarse una constitución precursora del constitucionalismo del siglo XX, a la vez que la contraconstitución del siglo XIX. La cuarta etapa se caracteriza por la profunda crisis del Estado liberal, que se había ido construyendo a lo largo del siglo XIX, así como de la teoría que a su abrigo se había ido articulando. El triunfo de la Revolución Soviética marca el inicio de la nueva etapa de la historia constitucional comparada, que llega hasta 1939, aunque muchos de sus rasgos se mantengan en la actualidad. Por ejemplo, en las vigentes constituciones italiana, alemana y española, buena parte de las constituciones aprobadas en el periodo de entreguerras eran fruto de una revolución, como la mexicana en 1917, o al menos de un cambio político brusco, como la alemana de 1919, la austriaca de 1920 y la española de 1931. Tres constituciones que sustituyeron viejas monarquías por nuevas repúblicas, al cambiar totalmente el modelo de un solo monarca por un parlamento que editó una república, a veces en medio de la violencia, como ocurrió en Alemania, lamentablemente. Y respecto de la siguiente lectura, considero que muy ad hoc con la fecha y el tema también, ahora que estamos en el marco de la conmemoración del un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde lo más importante será primero recordar qué es una constitución, el gran pacto político en el que se instituyen los principios constitutivos del orden social, vale decir, de sus habitantes en general y de sus grupos minoritarios en particular. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente porque su fundamento es político y social, no solo constitucional. Justamente el último carácter le viene dado jerárquica y éticamente como resultado de la suprema organización del cuerpo social del pueblo, si se prefiere. La Constitución que nos rige actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza y representa un baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Gracias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de las leyes que de ella emanan, es la base, el fundamento de las reformas, de todo lo que ha cambiado a lo largo de la historia desde 1917 hasta la fecha, para beneficio y lo que es el hacer valer los derechos de todas las personas. La Constitución Política de los Estados Mexicanos, o la Carta Magna, es la base y el fundamento de las leyes y normas que nos rigen como mexicanos, las cuales nos manifiestan lo que son nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y como mexicanos. La Constitución de 1917 fortaleció nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas al incluir por primera vez en el mundo garantías sociales a una constitución, rompiendo los paradigmas liberales de que las constituciones solo debían integrarse por garantías del individuo y parte orgánica, lo que le otorgó
el reconocimiento de la primera constitución social del siglo XX. La promulgación de nuestra Carta Magna fue resultado de largos e intensos debates en los que participaron personas comprometidas con el proyecto de nación, que querían forjar a reconocer las libertades de culto, expresión, asociación y la enseñanza laica y gratuita. Con esto concluyo. Muchas gracias.